El aire en la hacienda Santa Eulalia era pesado, denso con el olor empalagoso y dulce de la caña de azúcar en descomposición y el hedor metálico del sudor y el miedo. Corría el año 1847, y aunque los políticos de la Ciudad de México habían declarado ilegal la esclavitud una década atrás, las noticias y las leyes viajaban lentamente hacia las escarpadas montañas de Michoacán. O, para ser más precisos, eran interceptadas. Para nosotros, los cautivos de la hacienda, la libertad era solo una palabra susurrada por los recién llegados antes de que sus espíritus fueran quebrantados, una melodía lejana ahogada por el ritmo implacable de los machetes cortando la caña. La hacienda era un mundo en sí mismo, un feudo personal gobernado con puño de hierro y un crucifijo de plata por su amo, don Ricardo de la Cruz. Era un hombre cuya piedad era tan vasta como su crueldad, convencido de que el trabajo duro era la única purificación para almas que él consideraba inherentemente manchadas. Mi nombre es Itzel. Nací en esta tierra, al igual que mi madre antes que yo. Mi mundo estaba definido por el horizonte de cañaverales que se extendían como un mar verde y sofocante, y por los muros fríos y húmedos de adobe de nuestra barraca, que compartíamos con otras 20 almas. Mi único rayo de luz, mi única razón para soportar el sol abrasador y los latigazos del capataz, era mi hermano menor, Mateo. Tenía solo 8 años, un niño frágil con ojos grandes y oscuros que parecían ver más allá del mundo que tenía delante. Su tos era una melodía constante y débil en nuestras noches, un recordatorio de su delicadeza en un lugar que devoraba a los débiles. La vida era un ciclo monótono de sufrimiento. Nos levantábamos antes que el sol con el sonido de la campana de la capilla, una llamada sombría a otro día de trabajo. Trabajábamos hasta que nuestros músculos gritaban y nuestras manos sangraban, todo bajo la atenta mirada del capataz, un hombre corpulento y sin alma cuyo látigo hablaba más a menudo que su voz. Las noches traían poco alivio, solo un agotamiento que pesaba más que las cadenas y unas gachas aguadas que apenas lograban ahuyentar el hambre. Pero últimamente, algo más pesado que la opresión se cernía sobre Santa Eulalia. Una extraña quietud se había instalado. Los pájaros parecían cantar menos, y el viento, al susurrar entre la caña, parecía arrastrar murmullos que se perdían antes de poder entenderlos. Fue Mateo quien primero les dio forma. La sombra tiene hambre, me susurró una noche, su cuerpo temblando de fiebre. Observa desde la casa grande. No tiene rostro. Lo calmé, colocando un paño húmedo en su frente, descartando sus palabras como desvaríos febriles. Pero yo también lo había sentido. Un escalofrío que no provenía de la brisa de la montaña. Una sensación de ser observada, incluso estando sola en los vastos campos. La propia hacienda parecía contener la respiración, esperando. Don Ricardo se había vuelto aún más ferviente en su devoción. Nos obligaba a asistir a largas y monótonas misas en la capilla de la hacienda, un pequeño edificio de adobe encalado que parecía más una tumba que una casa de Dios. Adentro, hablaba del pecado y la redención, con los ojos ardiendo con una luz fanática. Hablaba de la mancha de la herencia, su creencia de que descendíamos de un linaje maldito, y que sólo a través de la servidumbre y el sufrimiento podíamos esperar limpiar nuestras almas para el cielo. Sus palabras eran veneno, destinadas a hacernos creer que nuestro sufrimiento era justo, que era divino. Un día, mientras trabajábamos en el ingenio azucarero, el viejo Lázaro, con la espalda encorvada por 60 años de trabajo, tropezó y derramó un caldero de melaza. El capataz se abalanzó sobre él en un instante, el látigo restallando como un trueno. Don Ricardo observaba desde la veranda de la casa grande, con el rostro impasible. Hizo un leve gesto con la mano, una señal de que el castigo debía ser un ejemplo. El cuerpo de Lázaro fue atado al poste de los azotes en el centro del patio, dejado bajo el sol implacable para que todos lo viéramos. Sus súplicas de agua se convirtieron en gemidos y, finalmente, en silencio al anochecer. Esa noche, la fiebre de Mateo empeoró. Se aferró a mí, con los ojos desorbitados por el terror. «Está aquí, Itzel», jadeó. «La sombra. Vino por Lázaro. Susurra que quiere más. Quiere a los pequeños». Un viento helado recorrió nuestra barraca, apagando la única vela que teníamos. En la oscuridad, abracé a mi hermano con fuerza, y por primera vez, le creí. El mal en Santa Eulalia no era solo el de los hombres. Era algo más antiguo, algo más hambriento,
y estaba despertando. El silencio opresivo de la hacienda no era de paz, sino de anticipación. Era el silencio de un depredador esperando el momento justo para atacar. Si esta historia ya te está poniendo los pelos de punta, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. No querrás perderte lo que sucede a continuación en los pasillos embrujados de Santa Eulalia. Los días que siguieron a la muerte de Lázaro estuvieron impregnados de una tensión palpable. El aire se sentía más denso, el sol más opresivo. Los susurros que Mateo oía ahora eran compartidos por otros. Los niños, especialmente, comenzaron a hablar de una mujer hueca que les cantaba por la noche, una canción sin palabras que los hacía sentir fríos por dentro. Las madres intentaban silenciarlos, con el miedo grabado en sus rostros, pero las historias se extendían como una plaga. Las herramientas de trabajo desaparecían de los cobertizos cerrados con llaves solo para reaparecer en lugares imposibles, como en la cima del tejado de la capilla. Se encontraban gallinas y cabras muertas, con sus cuerpos intactos pero completamente desangrados, con los ojos abiertos y vidriosos de terror. Comencé a explorar, a fijarme más en los detalles de nuestra prisión. La hacienda Santa Eulalia era una fortaleza diseñada para mantener a la gente dentro. Un alto muro de piedra y adobe rodeaba el complejo principal. En su centro se erigía la casa grande de don Ricardo, una estructura de 2 pisos con balcones de madera oscura y pequeñas ventanas enrejadas que parecían ojos desconfiados. Sus paredes de estuco, antes de un amarillo soleado, ahora estaban manchadas y desconchadas, como piel enferma. A su lado se encontraba la capilla. Nunca me gustó ese lugar. Por fuera, era simple, pero por dentro, era una pesadilla de devoción retorcida. Las estatuas de los santos, talladas por algún artesano local ya fallecido, tenían expresiones de agonía y éxtasis que parecían demasiado reales. Sus ojos de vidrio pintado parecían seguirnos mientras nos arrodillábamos en el frío suelo de piedra. El aire en el interior siempre era gélido y olía a incienso rancio y a algo más, algo parecido a tierra de tumba. El ingenio azucarero, con sus enormes engranajes de madera y calderos de cobre, era el corazón palpitante de la hacienda, un monstruo que devoraba caña y, a veces, la carne descuidada de sus trabajadores. Y rodeándolo todo, los barracones de esclavos, llamados calabozos por don Ricardo, cabañas largas y bajas que eran poco más que madrigueras oscuras y superpobladas. Una tarde, al regresar del pozo, encontré al padre Antonio cerca de la capilla. Era un hombre anciano, con la piel tan fina como el papel y un temblor constante en las manos. Llevaba en Santa Eulalia más tiempo que nadie, una reliquia de una era anterior a don Ricardo. Sus ojos, generalmente nublados por la edad y el miedo, estaban agudos y enfocados. Me agarró del brazo, con una fuerza sorprendente. «Ten cuidado, niña», siseó, su aliento olía a vino de consagrar y a pavor. «Hay una mancha en el alma de esta tierra. Antigua. El amo la alimenta con su crueldad, pero no la creó él. Solo la despertó». Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, se apartó, mirando nerviosamente hacia la casa grande y santiguándose repetidamente antes de escabullirse de nuevo dentro de la iglesia. Sus palabras resonaron en mi mente. Una mancha en la tierra. La sombra. La mujer hueca. Todo estaba conectado. La crueldad de don Ricardo estaba alimentando algo, algo que ya estaba aquí. La respuesta de don Ricardo a estos inquietantes sucesos no fue la investigación, sino un fervor religioso intensificado. Veía la mano de Satanás en todas partes, en la enfermedad del ganado, en las herramientas desaparecidas, en los susurros de los niños. Anunció que la hacienda se sometería a un ritual de purificación. Sería una semana de trabajo agotador y ayuno, diseñada para expulsar el mal a través del sufrimiento y la oración. Nadie se salvaría, ni los más jóvenes ni los más viejos. Un pavor helado se extendió entre nosotros. Ya vivíamos al límite de la resistencia humana. Una semana de trabajos forzados con aún menos comida podría ser una sentencia de muerte para muchos. «No quiere purificarnos», dijo una anciana llamada Amalia, cuyos ojos habían visto generaciones de dolor. «Quiere quebrarnos. Quiere ofrecer nuestra miseria a su Dios cruel». La noche antes de que comenzara la purificación fue la peor.
Los susurros se convirtieron en un coro bajo e indistinto que parecía provenir del interior de los propios muros de adobe. Mateo se despertó gritando, señalando un rincón oscuro de nuestra barraca. «Está ahí. La sombra. Lleva la cara del capataz». Miré, pero no vi más que oscuridad. Sin embargo, el frío en el aire era innegable. No era un frío natural. Era un frío de tumba, un frío que absorbía el calor y la esperanza. La purificación de don Ricardo estaba a punto de comenzar, pero yo tenía la terrible sensación de que otra entidad, mucho más oscura, había comenzado su propia cosecha en Santa Eulalia. El ritual de purificación comenzó con el tañido de la campana de la capilla en la oscuridad previa al amanecer. El sonido no era una llamada a la oración, sino el chasquido de un látigo, una señal para el inicio de 7 días de infierno. Nos sacaron de nuestro sueño agotado y nos congregaron en el patio principal. Don Ricardo estaba en su balcón, vestido de negro, con un gran libro encuadernado en cuero en sus manos. Leyó pasajes sobre la penitencia y el fuego purificador, su voz resonando en el aire frío de la mañana. Habló de cómo nuestros cuerpos eran vasijas de pecado y cómo el trabajo hasta el agotamiento total era la única manera de vaciarlos para que la gracia de Dios pudiera entrar. El trabajo de ese día fue inhumano. Nos llevaron al campo más lejano, una parcela de caña densa y enmarañada que no se había cortado en años. El sol subió, convirtiendo el aire en un horno. El capataz y sus ayudantes patrullaban a caballo, sus látigos restallando para cualquiera que aflojara el paso. Nuestra ración diaria, ya escasa, se redujo a una sola tortilla y un vaso de agua. El hambre nos roía las entrañas y la deshidratación nos mareaba. Los niños también fueron obligados a trabajar, encargados de atar los haces de caña, sus pequeños cuerpos luchando bajo el peso. Cerca del mediodía, una niña llamada Sofía, no mayor de 7 años, se desplomó. Yacía inmóvil en la tierra caliente, su respiración en jadeos superficiales. El capataz detuvo su caballo, con una mueca cruel en el rostro, y comenzó a desenrollar su látigo. No la veía como una niña moribunda, sino como una propiedad insubordinada. Mientras su brazo se alzaba, una repentina y antinatural ráfaga de viento barrió el campo. No era una brisa de montaña, fue una explosión concentrada y furiosa que levantó una nube cegadora de polvo y tierra. El caballo del capataz, una bestia normalmente tan estoica como su jinete, se encabritó con un relincho aterrorizado, sus ojos girando salvajemente. Arrojó al pesado hombre de su lomo, y éste aterrizó con un crujido espantoso. En el caos que siguió, me adelanté y saqué a Sofía del camino, arrastrándola a la sombra de un matorral cercano. La atmósfera se volvió más siniestra. Los susurros ya no se limitaban a las mentes de los niños, ahora eran audibles para muchos, una letanía distorsionada y burlona que cabalgaba en el filo del viento. Las sombras en nuestra visión periférica parecían moverse y estirarse de formas que no debían. Don Ricardo, sin embargo, vio la caída del capataz no como un extraño accidente, sino como una clara señal de influencia demoníaca. Su fanatismo se endureció hasta convertirse en una determinación aterradora. Declaró que el diablo estaba contraatacando, y que por lo tanto debíamos redoblar nuestros esfuerzos. El trabajo sería más duro, el ayuno más absoluto. La condición de Mateo empeoró. La fiebre lo consumía, pero sus ojos tenían una extraña claridad. Pasaba las tardes no descansando, sino arañando símbolos en el suelo de tierra de nuestra barraca con un palo. Eran sigilos extraños y aracnoides, patrones que nunca había visto. Sin embargo, había una persistente familiaridad en ellos. Entonces me golpeó con una sacudida de hielo. Los había visto antes, grabados débilmente, casi invisibles, en las piedras de los cimientos de la capilla, medio ocultos por la maleza y el tiempo. Mi hermano, en su delirio, estaba dibujando un mapa hacia el corazón de nuestra pesadilla. La hacienda no era solo un lugar de crueldad, era un lugar de un mal antiguo y expectante, y el ritual de don Ricardo estaba haciendo sonar la campana de la cena. El ritual continuó, cada día un nuevo círculo del infierno. Más personas cayeron enfermas, sus cuerpos rotos por el trabajo y la inanición. La línea entre la alucinación inducida por el agotamiento y el asalto sobrenatural comenzó a difuminarse. Los hombres gritaban que los tallos de caña se retorcían en brazos que los agarraban,
las mujeres se derrumbaban, llorando que oían a sus hijos muertos llamándolas desde la tierra oscura. El capataz, con el brazo en un cabestrillo tosco, se volvió aún más vicioso, como si culpara a su propia crueldad rota de su caída. La noche del cuarto día, la fiebre de Mateo alcanzó su punto álgido. Se levantó de su petate, con los ojos vidriosos y sin verme, y salió de la barraca. El miedo me recorrió. Lo seguí en silencio, manteniéndome en las sombras. Se movía con un propósito antinatural. Sus pequeños pies descalzos no hacían ruido en la tierra apisonada. No se dirigió hacia los campos ni hacia la casa grande. Se dirigió directamente a la capilla. La puerta, que siempre estaba cerrada con llave por la noche, se abrió con un crujido al tocarla. El aire que salió era gélido y olía a tierra recién removida. Lo seguí adentro, con el corazón martilleándome contra las costillas. La capilla estaba bañada por la pálida luz de la luna que se filtraba por la única ventana alta. Las estatuas de los santos proyectaban sombras largas y retorcidas que parecían retorcerse y danzar. Mateo ignoró el altar y las bancas. Caminó hacia un lado de la capilla, hacia una sección del suelo de lajas que parecía igual a las demás. Se arrodilló y, con una fuerza que no debería poseer, metió sus delgados dedos en la grieta entre dos piedras. La losa se movió. Debajo, donde debería haber tierra sólida, había una oscuridad negra y absoluta. Una escalera toscamente tallada descendía hacia las profundidades. «Hay que bajar», susurró Mateo, su voz ronca y extraña, como si las palabras no fueran suyas. «Ella quiere que veamos». A pesar de que cada instinto me gritaba que corriera, no podía dejarlo. Tomando una vela del altar, la encendí con manos temblorosas y comencé a bajar detrás de él. El aire se volvió más frío y denso, cargado con el olor a moho milenario. La escalera terminaba en una pequeña cámara subterránea, no más grande que nuestra barraca. Las paredes no eran de tierra, sino de piedra lisa y oscura, cubierta de tallas. A la luz parpadeante de la vela, las imágenes cobraron vida. No eran símbolos cristianos. Eran representaciones horribles de una deidad esquelética y femenina. Las tallas la mostraban presidiendo un campo de caña, pero en lugar de caña, del suelo brotaban cuerpos humanos retorcidos. Y los trabajadores no estaban cosechando plantas, estaban arrancando los corazones de las figuras que crecían. Era una cosecha de almas, una cosecha de dolor. En el centro de la cámara había un altar de piedra, manchado de oscuro con lo que sólo podía ser sangre seca de siglos. Sobre el altar, tallado en una lengua antigua que no podía leer pero que entendía en lo más profundo de mi ser, había un nombre. Ixchalcán, la que devora el corazón doliente. El mal de Santa Eulalia tenía un nombre, y su templo no estaba en la capilla de arriba, sino aquí abajo, en el corazón podrido de la tierra. Este lugar no era una hacienda construida sobre un terreno maldito. La hacienda había sido construida para este terreno, como un matadero construido alrededor de un desagüe. Don Ricardo, con su piedad ciega y su crueldad calculada, no estaba expulsando al diablo. Estaba preparando un banquete para una diosa hambrienta. Y nosotros éramos el plato principal. El pánico se apoderó de mí, un frío que congelaba la sangre en mis venas, más profundo que el frío de la cripta. Cada detalle de la cámara gritaba blasfemia y sacrificio. Pequeños nichos tallados en las paredes contenían fragmentos de huesos y mechones de cabello atados con hilo deshilachado. El suelo estaba desgastado alrededor del altar, el camino de innumerables víctimas arrastradas hacia su destino. Esto era mucho más antiguo que Don Ricardo, más antiguo que la propia hacienda. Era un lugar de poder primordial, un cáncer en la tierra. Mateo se paró ante el altar, con la cabeza inclinada como si escuchara una voz que yo no podía oír. «La cosecha casi está lista», murmuró, su voz todavía distante. «Años de miseria la han despertado. El ritual del amo la está llamando a la mesa. Solo necesita una ofrenda final. Una grande». Sus ojos se encontraron con los míos, pero no eran los ojos de mi hermano. Eran ventanas a una oscuridad antigua y vacía. Todos los pequeños. Todos a la vez. Su miedo será como un vino dulce para ella. La comprensión me golpeó como un golpe físico. El plan de la sombra.
El susurro que Mateo había escuchado, quiere a los pequeños. No era una amenaza ociosa. Era el final del juego. La entidad, Ixchelcán, se alimentaba del sufrimiento, y el terror concentrado de docenas de niños ofrecidos a la vez sería un festín que le daría un poder inimaginable. Don Ricardo, en su locura, creía que estaba sirviendo a Dios, pero solo era el carnicero principal en un ritual pagano. Con un grito ahogado, agarré a Mateo, sacándolo de su trance. Parpadeó, la antigua presencia retrocediendo de sus ojos, reemplazada por el miedo y la confusión de un niño enfermo. «Itzel, hace frío», gimió, aferrándose a mí. «Tenemos que irnos», susurré, arrastrándolo hacia las escaleras. «Ahora mismo, Mateo». Subimos de nuevo a la capilla, y empujé la pesada losa de piedra a su lugar. El sonido retumbó en el silencio, un punto final a nuestra terrible revelación. Salimos sigilosamente, la luz de la luna ahora parecía amenazadora, proyectando sombras que se retorcían como los espíritus de los sacrificados. De vuelta en la relativa seguridad de nuestra barraca, mientras Mateo caía en un sueño febril y agitado, mi mente corría. No podíamos luchar contra Don Ricardo. No podíamos luchar contra una diosa de la muerte. Solo podíamos huir. El plan comenzó a formarse en mi mente, desesperado y frágil. Había un lugar en el muro perimetral trasero, detrás del corral de cerdos, donde las piedras de adobe se estaban desmoronando. Con un poco de trabajo, podríamos abrir un agujero lo suficientemente grande como para pasar. El ritual terminaría en 3 días. La noche final, cuando todos, guardias y esclavos por igual, estuvieran en su punto más bajo de agotamiento, sería nuestra única oportunidad. Recolecté lo poco que teníamos, una calabaza medio llena de agua que había estado escondiendo, unas cuantas tortillas rancias guardadas para Mateo. No era mucho, pero tendría que ser suficiente. Le hablé a Amalia, la anciana que había predicho la intención de don Ricardo. Sus ojos, nublados por la edad, se agudizaron al escuchar mi historia. No me cuestionó. Había vivido lo suficiente en esa tierra como para saber que había verdades más oscuras que la crueldad de un hombre. Me dio un pequeño cuchillo de sílex que había mantenido oculto, un vestigio de su propio pueblo de mucho antes de que fueran esclavizados. Que te proteja de los monstruos, tanto los de 2 piernas como los sin rostro, susurró. La huida era casi imposible, pero quedarse era una certeza de muerte, y una peor que un simple latigazo o el agotamiento. Era la promesa de ser devorado, en cuerpo y alma. Estamos a mitad de camino en el corazón de las tinieblas. La tensión está aumentando y el plan de escape de Itzel es nuestra única esperanza. Si necesitas tomar un respiro pero no quieres perderte ni un segundo de esta pesadilla, asegúrate de estar suscrito y de que tus notificaciones estén activadas. El final de este ritual se acerca. Los últimos 3 días del ritual fueron una lenta marcha hacia la tumba. El trabajo era incesante, el hambre una agonía constante. La atmósfera en la hacienda se había vuelto completamente venenosa. Don Ricardo parecía estar en un estado de éxtasis febril, sus ojos brillaban con una luz enloquecida mientras predicaba desde su balcón sobre la inminente purga de la tierra. Ya no parecía un hombre, sino un recipiente de fanatismo, un títere cuyas cuerdas eran tiradas por la entidad que acechaba debajo de nosotros. El capataz y sus hombres, aunque visiblemente agotados, llevaban a cabo sus órdenes con una brutalidad renovada, como si el miedo los hiciera más crueles. Para mí, cada momento era una tortura de anticipación. Mantuve a Mateo lo más cerca posible, dándole mi escasa ración de agua y comida, tratando de conservar sus fuerzas. Cada noche, después de que todos se derrumbaran en un sueño cercano a la muerte, me escabullía a la parte trasera del muro perimetral. Usando el cuchillo de sílex de Amalia y una piedra plana, trabajaba en silencio, raspando el mortero de adobe en ruinas entre las piedras. Era un trabajo lento y agonizante. Mis manos estaban en carne viva, y cada raspado sonaba como un trueno en mis oídos. La noche final llegó, trayendo consigo una quietud antinatural. El aire estaba inmóvil y pesado, y una luna enfermiza y pálida colgaba en el cielo, proyectando una luz plateada y fantasmal sobre la hacienda. Todos fueron conducidos al patio para una última y larga sesión de oración forzada. Don Ricardo deliraba desde su balcón,
hablando de un sacrificio final que consagraría la tierra para siempre. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sabía exactamente de qué sacrificio estaba hablando. Esta era nuestra oportunidad. Mientras los demás estaban arrodillados, con la cabeza inclinada por el miedo y el agotamiento, me deslicé hacia las sombras, llevando a Mateo, que apenas estaba consciente. Nos arrastramos por los bordes del complejo, manteniéndonos fuera de la vista. El corral de los cerdos apestaba, pero el olor enmascaraba el nuestro. Llegamos a la sección debilitada del muro. Había logrado crear una abertura, pero era peligrosamente pequeña. «Tienes que pasar primero, Mateo», susurré, empujándolo suavemente. «Sé valiente». Estaba débil, pero el miedo le dio una oleada de fuerza. Se escurrió por el agujero, cayendo suavemente al otro lado. Tomé una respiración profunda y comencé a retorcerme para pasar yo. Mi cadera se atascó. Me entró el pánico, forcejeando, raspándome la piel contra la piedra áspera. Por un momento de terror puro, pensé que estaba atrapada. Entonces, con un tirón desesperado, me liberé y caí al lado de Mateo. Éramos libres. Por un instante, la euforia me invadió. Estábamos fuera. El aire olía a pino y a tierra húmeda, no a azúcar podrida y desesperación. Pero nuestra libertad duró poco. Mientras nos poníamos de pie para correr hacia la oscuridad protectora del bosque, uno de los perros de la hacienda, que había estado merodeando, soltó un ladrido agudo y penetrante. Las luces se encendieron en la casa grande. Gritos resonaron en el patio. Y luego, el sonido que más temía, la campana de la capilla comenzó a sonar, no con el ritmo lento de la oración, sino con un repique frenético y furioso. La campana de alarma. Nos habían descubierto. La cacería había comenzado. Corrimos. El bosque estaba a menos de 100 metros, una pared de oscuridad que prometía refugio. Detrás de nosotros, la hacienda estalló en un caos organizado. Gritos, ladridos de perros, el resplandor de antorchas encendiéndose. El sonido de hombres a caballo nos decía que no teníamos mucho tiempo. Agarré la mano de Mateo y nos sumergimos en la primera línea de árboles, el suelo del bosque suave y desigual bajo nuestros pies descalzos. El aire aquí era más fresco, pero no traía alivio. La propia oscuridad parecía viva, hostil. Las ramas de los árboles nos arañaban, y las raíces parecían querer hacernos tropezar. «Por aquí». «He oído algo», gritó una voz detrás de nosotros, demasiado cerca. El sonido de los perros de caza se acercaba, una sinfonía aterradora de ladridos y gruñidos que prometían violencia. Me arriesgué a mirar hacia atrás y vi las luces danzantes de las antorchas tejiéndose entre los árboles, acercándose cada vez más. Nos estaban ganando terreno. Mateo tropezó y cayó. Lo levanté, su cuerpo temblaba incontrolablemente, no solo por la fiebre, sino por el puro terror. «No puedo, Itzel, no puedo más», sollozó. «Sí puedes», le dije, mi propia voz temblorosa. «Tenemos que hacerlo. Sigue corriendo». Pero el bosque mismo parecía estar en nuestra contra. El camino parecía retorcerse, los árboles se apretaban, creando un laberinto confuso. Y luego, los susurros comenzaron de nuevo. No solo en mi cabeza esta vez, sino en el aire a nuestro alrededor. La voz de Ischel Khan, sedosa y burlona, saliendo de cada sombra. «No pueden escapar de mi cosecha», siseaba. «Esta tierra es mi cuerpo, y ustedes son el grano». El pánico amenazaba con ahogarme. La entidad no estaba confinada a la cripta. Toda la hacienda, toda esta tierra, era su dominio. Estaba jugando con nosotros, como un gato con un ratón. Los ladridos de los perros estaban por todas partes ahora, delante, detrás, a los lados. Estábamos rodeados. De repente, una figura con una antorcha apareció directamente en nuestro camino. Era el capataz. Una sonrisa torcida y cruel se extendió por su rostro sudoroso. «No hay a dónde ir, escoria», gruñó. Antes de que pudiera reaccionar, los perros estaban sobre nosotros, un torbellino de dientes y furia. Me arrojé sobre Mateo, protegiéndolo con mi propio cuerpo mientras los perros mordían y desgarraban mi espalda y mis piernas. El dolor era agudo, cegador. Otros hombres llegaron,
Nos arrancaron a los perros y nos arrastraron, ensangrentados y derrotados, de vuelta hacia la luz infernal de la hacienda. La sombra se había reído la última. El escape había fallado. Nos arrastraron por el patio y nos arrojaron al suelo a los pies de don Ricardo. Sus ojos brillaban con un triunfo demente. Los agentes de Satanás intentaron huir de la purificación de Dios, proclamó a la multitud reunida. Han revelado su corrupción. Y así, nos mostrarán el camino a la salvación final. No nos iban a matar. Aún no. Tenía la horrible sensación de que nuestro papel en la pesadilla de don Ricardo acababa de comenzar. Nos estaban reservando para la ofrenda final. Nos arrojaron a uno de los cobertizos de herramientas. La oscuridad era total y el olor a óxido y tierra era sofocante. La puerta se cerró con un pesado cerrojo, sumergiéndonos en un silencio interrumpido solo por los sollozos ahogados de Mateo y el dolor punzante de mis heridas. Me arranqué tiras de mi blusa y traté de vendar las peores mordeduras, pero sabía que era inútil. Estábamos atrapados, heridos y a merced de un loco. Las horas se arrastraron. Podíamos oír actividad afuera, hombres gritando órdenes, el sonido de madera siendo movida, el ruido metálico de herramientas. Estaban preparando algo. Un miedo profundo y helado se asentó en mi estómago. No era el miedo a morir, sino a la forma en que moriríamos, a lo que nos sucedería. Al amanecer, la puerta se abrió de golpe. Don Ricardo estaba allí, flanqueado por el capataz. La luz del sol lo perfilaba, haciéndolo parecer una parodia demoníaca de un santo. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos en cuencas oscuras, pero ardían con el fuego de una certeza absoluta. «El Señor me ha hablado en un sueño», anunció, su voz resonaba en el pequeño espacio. «Me ha mostrado el nido de la serpiente. El mal no está en la tierra, sino en la sangre. La mancha de la herencia que infecta a los más jóvenes. Para purificar la cosecha, debemos quemar la cizaña». Nos sacaron a rastras al patio. Lo que vi me heló la sangre. Habían reunido a todos los niños, a los 30 y tantos que había en la hacienda. Estaban acurrucados juntos, llorando y aterrorizados, mientras sus padres observaban, paralizados por el miedo, con los rostros en blanco por la desesperación. Don Ricardo señaló una de las barracas de esclavos más grandes y vacías. «Los inocentes deben ser protegidos del pecado que llevan dentro. Serán sellados. Un sacrificio sagrado. Su sufrimiento limpiará esta tierra. Su pureza, liberada del vaso de carne corrupta, ascenderá al cielo y santificará Santa Eulalia para siempre». Era una locura absoluta. No era Dios quien le hablaba. Eran los susurros de Ixchel-Can, traduciendo su hambre insaciable al único lenguaje que el fanático de don Ricardo podía entender, el del sacrificio religioso. La entidad había torcido su devoción, convirtiéndolo en su sumo sacerdote. Quería su ofrenda de terror infantil, y don Ricardo se la iba a dar. Comenzaron a empujar a los niños hacia la barraca. Los padres gritaban, suplicaban, pero los hombres del capataz los golpeaban hasta someterlos. Era una escena de un infierno inimaginable. Miré a mi alrededor desesperadamente, buscando cualquier arma, cualquier salida. No había ninguna. Estábamos rodeados, superados en número. Los demás esclavos estaban demasiado quebrantados, demasiado aterrorizados para hacer algo más que mirar con horror silencioso. «No», susurré, agarrando a Mateo con fuerza. Don Ricardo me miró, una sonrisa de éxtasis demente en su rostro. «Tú y tu hermano se unirán a ellos. Sus almas corruptas serán las primeras en alimentar el fuego purificador». Comenzaron a arrastrarnos hacia la barraca de la muerte. Vi a los albañiles mezclando argamasa, preparándose para sellar la puerta. No iban a quemarlos. Iban a enterrarlos vivos. El susurro de Mateo de hacía semanas volvió a mí: «Quiere a los pequeños». La cosecha final estaba a punto de ser recogida. Y no había nada que pudiera hacer para detenerla. El interior de la barraca era un caos de miedo. Los niños gritaban y lloraban, sus pequeños cuerpos apiñados en la oscuridad. Nos arrojaron dentro con ellos, y la pesada puerta de madera se cerró de golpe, sumergiéndonos en una penumbra casi total. La única luz se filtraba por las grietas de las paredes de adobe.
Afuera, oí el inconfundible sonido de las paletas raspando la argamasa y el ruido sordo de los ladrillos al ser colocados en su sitio. Nos estaban tapiando. El aire se llenó rápidamente del hedor del pánico. Mateo se aferró a mí, temblando violentamente. «Itzel, la sombra está aquí», susurró. «Está esperando. Está sonriendo». Podía sentirlo. Una presencia palpable en la oscuridad, deleitándose con el terror que llenaba la habitación. Se estaba alimentando, engordando con la desesperación de docenas de almas infantiles. La desesperación me dio una última oleada de fuerza. No iba a morir así. No iba a dejar que se los llevaran. Mientras los demás niños lloraban, yo palpé el suelo, mis dedos buscando cualquier cosa. Encontré una piedra suelta, del tamaño de mi puño, con un borde afilado. No era mucho, pero era algo. «Atrás», grité a los otros niños, empujándolos hacia la pared del fondo. «Aléjense de la puerta». Con un grito que surgió de lo más profundo de mi alma, un grito de rabia y dolor, corrí hacia la puerta y la golpeé con la piedra. Una y otra vez. La madera vieja y reseca crujió, pero se mantuvo firme. Afuera, oí gritos de sorpresa, luego la voz furiosa del capataz. La puerta se abrió de repente, y la luz me cegó. El capataz estaba allí, con el rostro rojo de ira, levantando su látigo. «Bestia insolente». No dudé. Me abalancé hacia adelante, pasando por debajo del látigo, y le clavé el borde afilado de la piedra en el cuello. Soltó un grito ahogado y gorgoteante, retrocediendo y agarrándose la garganta mientras la sangre brotaba entre sus dedos. El caos estalló afuera. El inesperado acto de violencia rompió el hechizo de terror que mantenía a todos paralizados. Algunos de los otros esclavos, viendo al capataz caer, se movieron. Don Ricardo, enfurecido, apartó a sus hombres. «Hereje. Sacrílega», gritó, con los ojos fijos en mí. Ignorando el caos, entró en la barraca, su intención clara, reclamar su sacrificio. Se abalanzó sobre Mateo, arrancándolo de mi lado. El cordero principal para el altar. En ese momento, cuando la mano de don Ricardo se cerró sobre mi hermano, la atmósfera dentro de la barraca cambió. El aire se volvió espeso y gélido. Una oscuridad brotó de las esquinas, no una simple ausencia de luz, sino una negrura viviente y devoradora. Se unió en el centro de la habitación, tomando una forma vaga, una silueta alta y esquelética con un vacío donde debería haber un rostro. Ischel Khan, la sombra, había venido a reclamar su ofrenda en persona. Pero no había venido por los niños. Había sido atraída por la ofrenda más potente de todas, el alma fanática y enloquecida de su más devoto servidor, rebosante de odio justo y fervor asesino. La sombra envolvió a don Ricardo. Él gritó, un sonido agudo y terrible que fue rápidamente ahogado. Su cuerpo se convulsionó violentamente, luego se desplomó, pareciendo encogerse y marchitarse mientras la entidad extraía su fuerza vital. Un viento sobrenatural aulló a través de la barraca, las viejas vigas de madera gimieron bajo una presión invisible. Con un estruendo ensordecedor, el techo se derrumbó hacia adentro, enterrando a la sombra y a su víctima bajo toneladas de adobe y madera. En la confusión, agarré a Mateo y saqué a los otros niños de los escombros. Afuera, la hacienda estaba en desorden. Con el capataz muerto y don Ricardo desaparecido, el precario orden se había derrumbado. Los esclavos, liberados de su parálisis, se dispersaron, huyendo hacia la libertad que se les había negado durante tanto tiempo. Lideré a Mateo y a un pequeño grupo de supervivientes lejos de la hacienda en ruinas. No miramos atrás hasta que llegamos a la cima de una colina lejana. Desde allí, vimos cómo el sol de la mañana se levantaba sobre Santa Eulalia. El humo se elevaba desde la barraca derrumbada. La tierra estaba marcada, herida, pero silenciosa. Por primera vez desde que tenía memoria, los susurros se habían ido. La cosecha había terminado. Esta fue la cosecha de Santa Eulalia. Si disfrutaste este viaje a la oscuridad y quieres apoyar la creación de más historias como esta, por favor, suscríbete, deja un comentario y comparte este video. Hay muchas más sombras esperando ser descubiertas, y no querrás enfrentarlas solo.